Frecuentemente se cometen cientos de hechos convulsos que ocupan portadas de periódicos e informativos, y podríamos decir que viéndolos casi a diario, estamos acostumbrados y ya convivimos con ellos. Pero esta monotonía criminal no pasa desapercibida, porque en la mayoría de los casos se resuelve con un cuándo, un cómo, un por qué y un quién. Pero es aquí, cuando una de esas cuatro partes de la ecuación falla, que salimos de esa monotonía, de esa costumbre de saber qué pasa en cada momento. Hoy hablamos de nuevo de sangre, de crónica negra, de perversidad y leyendas. Esta noche hablamos de un crimen que ocurrió a principios del siglo XX y que a día de hoy aún le falta una variable: el quién. Bienvenidos, queridos oyentes, a la masacre de Villisca. You shouldn't be in. Let go of me. This is in you! This is who you are! Y esta noche, para hablarnos de este tema tan espeluznante, de este crimen de crónica negra sin resolver, tenemos de nuevo a nuestro compañero Fermín Mayorga. Buenas noches, Fermín. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras, Fermín? Pues muy bien, un poquito, digamos, atentado, sobre todo por lo que tiene de potente, ¿no? y de marginal esta temática, ¿no? Pero sobre todo interesante, porque sin duda alguna pone de manifiesto de que a veces los crímenes perfectos, aunque sean en cantidades de 7 o 8 personas, pues a veces los hay, y este es uno de ellos, porque realmente hasta el día de hoy nunca se ha sabido quién ha sido el asesino. Fermín, antes de comenzar con la masacre de Villisca, ¿asesinar a alguien con un hacha es una manera práctica y fácil? Hombre, es una manera práctica y fácil, pero sobre todo siniestra, ¿no? Porque ya el que lleva el hacha de por sí sabe que lleva un instrumento que es terriblemente, pues aterrorizante. ¿Por qué? Porque la persona que visualiza, en este caso al asesino, y sobre todo el arma que lleva en la mano, es aterrador, ¿no? Porque sabe que el mismo brillo del hacha, el mismo filo de ese hierro, de ese acero, que se te vaya a incrustar en alguna determinada parte de tu cuerpo, que te pueda abrir la cabeza o partírtela en dos, o cortarte el cuello simplemente con una buena hachada, pues eso psicológicamente atormenta, traumatiza, y sobre todo hace que la persona que va a sufrir de alguna forma pues el hachazo, nunca mejor dicho, a veces antes de recibirlo ya prácticamente reciba casi un medio ataque cardíaco ante esa realidad que se avecina. Por lo tanto, de por sí el hacha, a pesar de lo pequeña que puede ser, tiene sin duda alguna, visualmente hablando, para la persona que verá asesinada, un motivo de terror. Yo creo de las armas más terroríficas que se pueden utilizar para perpetrar un crimen. Por lo tanto, estamos hablando de un elemento que a lo largo de la historia ha servido no solamente ya para ensañarse con ella, sobre todo la persona que la lleva, quizás también consciente de que ese arma puedes utilizarla una vez tras otras con una rapidez infernal, degollando cabeza, descuartizando brazos, piernas, o pegándole con la misma parte de atrás del hacha en el cráneo de la persona asesinada. Es una de esas armas que sin duda alguna, por la rapidez, te hace que un crimen en un minuto pueda estar más que terminado y un cuerpo descuartizado.
Fermín, la persona que porta el hacha, podríamos decir que es una persona con un gran ego, es decir, no es lo mismo matar con un arma de fuego que es rápido, que una persona que porta un hacha que sabe que en algún momento se la está jugando a que la otra persona pues también pueda arremeter contra él. Sí, sabe que, bueno, eso todo está ya perfectamente tratado para que eso no ocurra. Sería, desde luego, un criminal o un asesino con muy poca visión de lo que va a hacer. Yo creo que la persona que actúa con un hacha ya tiene perfectamente estudiado la forma de actuar, el momento en que hay que, bueno, pues tener a las víctimas para poder desarrollar ese crimen, cómo debe de estar la víctima, si debe de estar dormida, de espaldas, en la ducha, etcétera, etcétera. Todo perfectamente estudiado, ¿no? Y luego es consciente, ese asesino del hacha, de que sin duda alguna el morbo que despierta el tener eso y el ansia, ¿no?, de querer cometer ese asesinato con ese arma, ese gore que va a presenciar de sangre corriendo por todos lados, salpicando la cara del asesino, bueno, pues mojándose con ella o incluso llegándose a lavar, digamos, entre comillas, las propias manos con ese líquido rojo, con los leucocitos de la víctima. Eso es sin duda alguna una escena infernal, poco menos que de gente salida del Averno, pero no es menos cierto que aquí en la Tierra, entre los humanos, hay gente que ha tenido, bueno, pues que no la valentía, pero sí el coraje de poder llevar a cabo esta misión tan tétrica y sobre todo tan deplorable, ¿no?, que es asesinar con ese tipo de arma, aunque todos los asesinatos son negativos, pero sin duda alguna cuando se utilizan ese tipo de elementos hace que lo que te encuentres en ese escenario sea precisamente una escena, bueno, pues poco menos que de los cuadros de Goya cuando ves a Neptuno comiéndose a su propio hijo, ¿no? O sea, algo terrible que a los ojos de cualquier ser humano hace que retrocedas y que la cabeza la vuelvas hacia el lado o salgas corriendo despavorido ante esa realidad de líquido rojo vertido en el suelo y esa sangre, esa carne descuartizada que sin duda alguna hace que te aturdas y que algunas personas que visualizaron incluso ese tipo de hechos pues quedasen básicamente casi en coma, ¿no?, con un desmayo debido a esa situación visual que tuvo, ¿no?, en ese momento. Fermín, si te parece, damos un salto atrás en el tiempo y viajamos a principios del siglo XX para saber un poquito más de este crimen perfecto. Bueno, pues la verdad es que todo ocurrió un 9 de junio del año 1912. Catherine Moore invita a dos amigas, una niña de 8 años y otra de 12 años, eran las hermanas Stillinger, a pasar la noche en su casa. Bueno, pues como cualquier persona que tiene amiguitos y a veces pues le dice, oye, vete con tu amiguito al campo a pasar 2 o 3 días y te bañas ahí en la piscina, etcétera, etcétera. Bueno, pues desde esa confianza y también desde la fe espiritual que esta familia en concreto tenía, era una familia que abrazaba a la iglesia presbiteriana, que además ese día en concreto, bueno, pues participaban en un programa cristiano al que llamaban el Día del Niño. Y además, bueno, pues una vez que estas hermanas Stillinger caminaron hasta la casa de los Moore junto con la familia, pues iban tan contentas precisamente porque se iban a reunir con sus amigas y que iban a jugar o a pasar allí varios días. Pero a las 7 de la mañana del día siguiente, Mary Pegma, que era vecina de la familia Moore, empezó a preocuparse un poco, sobre todo después de darse cuenta de que los Moore no habían realizado las tareas, digamos, oficiales cotidianas de la mañana. Precisamente un señor llamado Pegma llamó a la puerta de la familia Moore, pero nadie respondió. Trató de abrir la puerta y además descubrió que estaba cerrada con llave. El señor Pegma llamó a Ross Moore, que era el hermano de Josiah Moore, y Mary Pegma y Ross Moore, que tenían la llave de la casa, la abrieron y subieron hasta el dormitorio donde dormían precisamente las niñas Inna y Lena Stillinger, las dos hermanitas. Y bueno, ¿dónde las encontraron? En la cama con la cabeza partida a causa precisamente de un corte de hacha. Esa escena tuvo que ser ya espeluznante para esas personas que la visualizaron.
Bueno, pues Moore inmediatamente llamó al jefe de la policía de Villisca. Villisca es una ciudad de Iowa, que llegó poco después. Registraron la casa, pues encontrando precisamente que toda la familia Moore y las dos niñas, las Stillinger, habían sido, pues golpeadas hasta la muerte. Por supuesto, lo que ya hemos dicho, el arma era el hacha perteneciente a Josiah. Dice que fue encontrada en la habitación de invitados, donde se encontraban precisamente las hermanas Stillinger. Lo cierto es que los médicos llegaron a la conclusión de que los asesinatos habían tenido quizás lugar poco después de la medianoche, y el asesino, o quizás los asesinos, porque eso todavía está por descubrir, comenzaron en el dormitorio principal de la casa, ¿no?, donde precisamente Josiah y Sarah Moore estaban dormidos. Josiah recibió más golpes del hacha que el resto de las víctimas, según cuentan estos policías y certifican en el escrito que desarrolla. Y pues el rostro, de tantos golpes que tenía, resulta que los ojos de la víctima en concreto habían saltado de las órbitas, habían desaparecido. El asesino parece ser que a continuación pues entró en las habitaciones de los niños, golpeó a Herman, a Catherine y a Boyd y a su hermano Paul en la cabeza de la misma manera que a sus padres. Después bajó a la planta inferior, al dormitorio de invitados, y mató precisamente a las dos hermanas Stillinger, a Ina y a Lena. Y tras acabar esa terrible masacre, imagínate lo que ahí ocurría y la sangre que habría por todos lados, pues ese señor cubrió todos los espejos de la casa y huyó, dejando además pues el elemento que había utilizado para asesinar, el hacha, ¿no?, en el último dormitorio. Pues los investigadores creen, o al menos así lo manifestaron, que todas las víctimas, excepto Lena Stillinger, estaban durmiendo en el momento de los ataques. Por lo tanto, estamos ante una realidad de que el hachazo en el cuello de las víctimas fue certero y además rápido, porque no llegó ni siquiera, digamos, uno de los miembros del matrimonio a poder reaccionar para poder gritar y que quizás las niñas pudieran escuchar esos gritos, sino que la velocidad sería tan fuerte que ni siquiera llegaron a poder gritar ninguno de ellos. Los investigadores también creen que Lena, una de las Stillinger, de las hermanas, parece ser que intentó defenderse, ya que pues se encontraba tumbada como de forma transversal en la cama, y además tenía una herida como de haberse defendido en el brazo. Lena parece ser que se encontró en el suelo con su camisón, empujado hasta la cintura y además sin ropa interior, lo que pues lleva a la policía, en este caso a la especulación de que el asesino quizás abusó sexualmente, o al menos, por lo menos lo intentó de esta niña en concreto, de Lena Stillinger. A lo largo de esa investigación, pues surgieron muchos sospechosos posibles, incluyendo, pues el mismísimo reverendo Josh Kelly. Gente también como un señor llamado Frank F. Jones, cita la policía, a William, en fin, un grupo de ellos, William Mansfield, etcétera. Y todos ellos fueron al juzgado, incluso algunos hasta 2 veces, ¿no?, por dicho asesinato. Y además en la primera ocasión terminó con el desacuerdo del jurado, mientras que en el segundo juicio que hubo, pues parece ser que terminó en un veredicto de no culpable. Otros sospechosos en la investigación también fueron, digamos, exonerados, es decir, no vieron culpabilidad ninguna de que pudieran haber participado en esta terrible masacre, ¿no? Parece ser que a partir de ahí un capataz de Puente y de Martinete en el ferrocarril de Burlington, pues acercó a su equipo en Cristo a las 6 de la mañana, cuando se descubrieron los asesinatos. El señor Sayer iba bien, parece ser afeitado y vestido con un traje marrón cuando llegó. Además te dan señales hasta de los zapatos que llevaban. Te dicen que los zapatos estaban cubiertos de lodo, sus pantalones estaban mojados casi hasta las rodillas. Preguntó por un empleo al señor Dier, necesitaba un hombre extra, por lo que le dio un puesto de trabajo en el lugar.
Y bueno, el señor Dier declaró después de esa noche, cuando el equipo alcanzó la fontanella de Iguá, que comprara un periódico. El periódico precisamente publicaba en la portada los asesinatos de Villisca. Y según este señor, bueno, pues estaba mucho más interesado en el artículo. Los compañeros de este señor, de Dier, se quejaban de que Sayer dormía con la ropa puesta y de que estaba ansioso por estar solo. Ahí ya empieza una pequeña sospecha. También estaban incómodos con el hecho de que Sayer se acostaba con su hacha y de que a menudo hablaba de los asesinatos de Villisca y de si el asesino había sido ya detenido. Aparentemente, este Sayer le contó que había estado en Villisca la noche del domingo y había oído hablar de los asesinatos y tenía miedo de que le pudieran considerar sospechoso, y por eso se fue y se presentó precisamente en Creston. Dyer sospechó de él y lo entregó al alguacil el 18 de junio de 1912, pero antes de que el sheriff llegara, Dyer declaró que caminaba detrás de Sayer y él se frotaba la cabeza con ambas manos y de repente se levantó y dijo para sí: voy a cortar la maldición del dios, a la vez que parece ser que hizo un movimiento sorprendente con el hacha y comenzó a golpear las pilas que estaban frente a él. Bueno, pues Dyer Jr. también declara que un día en el que el equipo atravesaba Villisca, Sayer, este hombre que parece ser podía ser uno de los que hubiese cometido el atentado contra la familia Moore y las hermanas Stillinger, le dijo que le iba a mostrar por dónde el hombre que mató a la familia de Moore salió de la ciudad. Dijo que el hombre que cometió los asesinatos saltó sobre una caja de estiércol que señaló a una manzana y media y luego le mostró dónde cruzó la vía del tren en la que había huellas en la tierra húmeda del norte del terraplén. Entonces él le dijo que buscara en el otro lado de un vagón y que iba a mostrar un viejo árbol en el que dijo que el asesino entró en el arroyo. Según Dyer, miró y vio un árbol al sur de la pista, como a 4 cuadras de distancia. Sayer, sin embargo, al parecer, fue descartado como sospechoso en el caso, cuando se descubrió que era capaz de demostrar que había estado, sobre todo en Osceola, en la noche de los asesinatos. Había sido arrestado por vagancia, según el sheriff, y recuerda dejarlo en un tren en aproximadamente a las 23 de la noche, con lo cual no podía haber cometido esos asesinatos. El reverendo Kelly, sobre el que se decía que estaba un poco desequilibrado y quizás era un poco pedófilo, era un ministro viajante que pasó a ser profesor en los servicios del Día del Niño, precisamente ese 9 de junio, donde la familia Moore asistió a la iglesia. Él, precisamente, y su esposa salieron de la ciudad temprano, el 10 de junio, el día en que los cuerpos fueron descubiertos. Hay un número más de personas que fueron investigadas, como Frank Jones, William Maxfield, pero sin duda alguna ninguno de ellos al final se pudo comprobar que hubiese sido realmente ese asesino, ¿no?, de la familia Moore. Además, bueno, pues según la investigación, todos los asesinatos fueron cometidos precisamente de la misma manera que indica el mismo hombre que cometió no el asesinato, sino que dice que vio y presenció, ¿no?, en este caso el policía, a las víctimas. Wilkerson, que era un señor que también presenció los cuerpos de los asesinados, dijo que podía probar que Maxfield estaba presente en cada uno de estos lugares en la noche de los asesinatos. En cada asesinato, las víctimas fueron asesinadas a machetazos, decía, con un hacha, y los espejos en las casas estaban cubiertos. Esto lo decía él literalmente. Y en cada caso, el asesino evitó dejar huellas digitales por el uso de guantes, que Wilkinson creía era fuerte evidencia de que el hombre podía ser Maxfield, un señor de la zona que conocían sus huellas y que estaban en los archivos de la prisión militar federal de la ciudad. En definitiva, al final, después de llevar a personas durante un día o 2 días a prisión, bueno, pues al final resulta que ninguno de los acusados realmente habían perpetrado el asesinato, sino que se demuestra que habían estado en ese momento en otro lugar. Por lo tanto, queda completamente este episodio
digamos, sin poderse descubrir quién fue realmente el elemento, el sujeto que cometió esta realidad, y haya quedado para la historia, pues este crimen de Villesca como un crimen atroz, donde una familia de 6 miembros, la familia Mohr y esas hermanas Stillinger, pues fueron asesinadas nada más y nada menos que con un hacha, ¿no? Ese arma tan terrible que hace que, a veces cuando uno escucha hablar de crímenes, y son muchos los que hay con este tipo de elementos, y quizás incluso algunos con mucho más morbo que este mismo de los de Villesca, ¿no? Pues realmente te se pongan los pelos de punta. Hay muy cerca, además de Villesca, precisamente también otro hombre del hacha, ¿no? Que además asesinó, y parece ser que todo estaba también como en una especie de penumbra, de magia negra, ¿no? Que se llevó a cabo en esos crímenes, donde también hubo un número de víctimas importante. Hablamos del hombre del hacha precisamente en Estados Unidos, en Nueva Orleans, ¿no? En los años 20, y nos encontramos precisamente con una historia poco conocida en España. Algunos dicen que es ficción, otros afirman que sucedió realmente, pero su historia no llegó a ser tan popular ni siquiera como la de, por ejemplo, Jack el Destripador. Pero en 1918 comienzan a producirse unos aterradores crímenes que sembrarán el pánico en la ciudad. Un misterioso individuo a quien nadie le puso cara y que atacaba con furia a sus víctimas a golpe de hacha. Dicen los supervivientes que lo describían como un enigma, una sombra surgida de la magia negra, un enviado del demonio que carecía de huellas dactilares. Además, te dicen sobre este tema que la policía, los medios de comunicación y la gente lo bautizaron como el hombre del hacha, Axeman, en inglés, ¿no? Su nombre se pronunciaba con temor y con respeto, dicen las crónicas del momento. Además, atacó por primera vez la noche del 22 de mayo de 1918. Sus víctimas fueron Catherine y Joseph Mayo, una pareja de almaceneros que dormía tranquilamente en su cama. Ambos recibieron golpes de su hacha hasta morir. Allí quedó una escena dantesca. Los cuerpos quedaron casi irreconocibles, totalmente destrozados y mutilados. Además, el asesino abandonó allí mismo un hacha perfectamente afilada junto a su propia ropa ensangrentada. En la puerta de entrada faltaba uno de los paneles inferiores, pero el hueco era demasiado pequeño para que hubiera entrado nadie por él. Cuando los diarios publicaron la noticia, Nueva Orleans comenzó a temer que aquello iba a convertirse en su peor pesadilla. El 6 de junio la historia se volvió a repetir, esta vez en el dormitorio del matrimonio de Summer. En esta ocasión ambos fueron encontrados gravemente heridos y la esposa pudo dar antes de morir una descripción del atacante que desconcertó aún más a la policía. Decía que le recordaba una figura enorme, una sombra oscura con un hacha en las manos. Los policías le preguntaron si la sombra oscura podía corresponder a un hombre de color, y en los delirios de la agonía ella negó con la cabeza. No era un hombre oscuro, dice que dijo. Para añadir mayor extrañeza al caso, en esta ocasión se encontraron las huellas ensangrentadas de unos pies descalzos, y el 5 y el 10 de agosto hubo nuevos ataques. Mary Bruno escapó de milagro, gracias a que gritó cuando el misterioso asesino ya había herido de muerte a su esposo, que yacía además junto a ella en la cama. Según esta nueva testigo, la sombra desapareció como un rayo, tan rápidamente que parecía no ser humano. Un nuevo dato, además incongruente, sorprendió a los investigadores en esta ocasión. El asesino parecía no tener huellas digitales. El asesino, además, te dicen las crónicas, siempre atacaba de noche a personas dormidas y dejaba el hacha cerca, en la cocina, en el patio, cerca de la cama. Para unos era un psicópata sin corazón, al estilo del ya entonces célebre Jack el Destripador. Para otros se trataba de una criatura infernal, surgida de uno de los muchos cenáculos de magia negra que existían en Nueva Orleans. El 10 de marzo de 1919, la ciudad quedó conmocionada al saberse que esta vez el asesino se había cobrado la vista de Mary Giordano, una niña de 2 años que había sido atacada junto a sus padres. Este individuo
sembró el terror entre los parroquianos. No había forma de detenerlo, no se sabía cómo penetraba en las casas aparentemente cerradas, y fue poco después cuando el criminal envió una carta a los periódicos locales en la que se jactaba de sus fechorías. Además, la carta la titulaba Desde el infierno, y decía así, dice: estimados mortales, no me han atrapado y nunca lo harán. No pueden verme porque soy invisible, como el éter que rodea la tierra. No soy humano, sino un espíritu, un ángel caído del ardiente infierno. Soy el que ustedes, habitantes de Nueva Orleans y la policía, llaman el hombre del hacha. Cuando lo decida, saldré nuevamente a reclamar otras víctimas. Solo necesito saber quiénes serán. No necesito ninguna otra cosa excepto mi hacha sangrienta, bañada con las sangres y los sesos de ustedes, para hacerme compañía. Si lo desean, pueden pedirle a la policía que no me provoquen. Por supuesto, soy un espíritu razonable. No me ofende la forma en que ellos han dirigido su investigación en el pasado. De hecho, ellos han sido tan absolutamente estúpidos acerca de mí, pero eso le divierte a su satánica majestad. Me permito decirles que tengan cuidado los habitantes de Nueva Orleans. No intenten descubrir lo que yo soy. No nacieron para incurrir en la ira del hombre del hacha. Indudablemente, ustedes piensan en mí como en el asesino más terrible, pero yo podría ser peor si quisiera, si lo deseara. Podría hacer una visita a su ciudad todas las noches. A voluntad podría matar a miles de sus ciudadanos más buenos, porque tengo una relación íntima con el ángel de la muerte. Ahora, para ser exacto, a las 12:15, en tiempo terrenal, de la próxima noche del martes, voy a visitar Nueva Orleans de nuevo. Y ojo, vecinos, en mi misericordia infinita voy a hacer una proposición a ustedes. Aquí está. Yo mismo soy aficionado a la música de jazz y juro por todos los diablos de las regiones inferiores que cada persona en cuya casa haya música de jazz no será atacada. Si todos ponen música de jazz, entonces será un tanto para ustedes, las personas. Una cosa es cierta, y eso es que alguna de esas personas que no pongan jazz el martes por la noche conseguirán que el hacha las destruya. Bien, Fermín, como yo tengo frío y pido el calor de mi tártaro nativo, cesaré mi discurso. Espero que publique esto, ya que soy y seré el peor espíritu que en la vida existió. Y lo firma además el hombre del hacha. Bueno, lo cierto es, Jorge, que la carta fue publicada y la noche anunciada era el martes 19 de abril. Desde la tarde, toda la ciudad de Nueva Orleans se preparó para una gran fiesta. El jazz sonó en todas las casas, en todas las calles había bandas, también en los ares y en sitios públicos. Hubo música de jazz hasta bien entrada la madrugada y, cumpliendo su palabra, el hombre del hacha perdonó como había prometido. El hombre del hacha atacó 3 veces más ese año y mató otras 4 personas. Se detuvo el 27 de octubre de 1919 con el asesinato de Bruno Mique Pepitone. Hasta la fecha, muchos de los habitantes del estado de Luisiana, específicamente de Nueva Orleans, afirman que el hombre del hacha era realmente un espíritu vengativo. Para otros, era solamente un criminal a quien le fascinaba el jazz. Inspiró varias piezas musicales de este género, cuentos y hasta alguna película. Axeman, que así se le denominaba, se había convertido en una parte de las leyendas de una ciudad que estaba aterrorizada. Sin duda alguna, este sanguinario asesino dejó de matar y desapareció, al igual que Jack el Destripador. Nunca más nadie supo ni sabrá de quién se podía tratar. Por lo tanto, estamos ante esos crímenes como el de Villesca, que no se supo nunca quién fue el asesino y si realmente eran personas como la que se nos describe aquí, en este caso, personas relacionadas con el mundo del diablo, con el mundo de la magia negra, en definitiva, con el mundo de sectas satánicas.
Fermín, ¿sabemos si en nuestro país también ocurrió algo así parecido como la masacre de Villisca o el asesino del hacha de Nueva Orleans? Hombre, hay casos que sin duda alguna también ponen los pelos de punta, no quizás con tanto número de víctimas como en estos lugares, pero el hacha siempre ha sido un arma que además la gente que trabajaba en el campo a principios del siglo XX, por ejemplo, que era una gran mayoría en este país, pues viviendo como vivían en chozos, una de las armas más cercanas que tenían era el hacha, y a veces pues se convertían precisamente en eso, ¿no? En un arma para matar y para cobrarse pues alguna deuda con algún que otro personaje, ¿no? Y hay crímenes, claro que hay crímenes, ¿no? Por ejemplo, en Orense, en el pueblo de Silleiro, del municipio de Tabernas, salió esa noticia ya por 1919, un individuo llamado Jesús Quintana, que tenía perturbadas, según te dice el documento, sus facultades mentales, se encontró con un tal Luis Busteriño, que se dedicaba a encender un horno de su propiedad. Este Jesús preguntó a Luis si calentaba el horno para quemar a su mujer y sus hijos, marchando después y regresando con un hacha, dando precisamente un tremendo golpe a Luis y partiéndole la cabeza en dos. Imagínate esa escena. El loco, como le dice el periódico de la época, arrastró el cadáver hasta el camino, donde estuvo descuartizándolo, es decir, apartó los brazos, apartó las piernas en un determinado montículo, ¿no? Donde las iba poniendo una encima de otra, y cuando realizaba esta operación, precisamente, bueno, pues fue sorprendido por un vecino llamado Francisco Álvarez, y a las voces de auxilio, auxilio, que acudan, bueno, pues acudió el vecindario. El loco, ante esta realidad, pues huyó, ocultándose en el desván de su casa, donde fue detenido precisamente por varios vecinos y comenzaron a lincharle, es decir, comenzaron a pegarle, comenzaron a lanzarle todo tipo de objetos. El autor, como decimos además, de este crimen, tenía, como dice el periodista, perturbadas sus facultades mentales, y ya parece ser que en otra ocasión estuvo también considerado como loco peligroso. Lo cierto es que el muerto deja mujer, se dice el periódico, y 4 hijos, y era además el recaudador de contribuciones de este pueblo de Orense, ¿no? Por lo tanto, el hacha siempre, a pesar de que nos pueda doler mucho o poco, ha sido un arma que ha servido para lo que ha servido, para cercenar cabezas, para cercenar partes del cuerpo, ¿no? Hay verdaderos descuartizadores que se dedicaron a estos menesteres. Además, fíjate, en la ciudad de Mérida, en Badajoz, también el periódico de 1921, se dice que cuando se encontraba guardando cabras, el vecino de Olivenza, Vicente Rodríguez, fue muerto de un tiro de escopeta que le disparó José Zacada, individuo que goza de excelente posición económica, pero que tiene malos antecedentes. José se presentó a las autoridades declarando que había cometido el crimen, forma y sitio en que aquel tuvo lugar. El juzgado se personó en el lugar del suceso y comprobó que el cadáver presentaba, además del tiro en la escopeta, la cabeza horrorosamente machacada con la culata de un hacha y con la culata del arma, y que además había utilizado el hacha para también descuartizar el cadáver y tenerlo completamente, bueno, pues sin sus brazos, sin sus piernas, y además la cabeza también apartada del cuerpo. Por lo tanto, ante esta realidad, la policía detuvo, como no, a quien dijo que había sido el asesino, ya que él mismo se entregó, lo metió en la cárcel, pero lo que le pasó realmente a este asesino fue simplemente 15 años de prisión, que fue lo que le pusieron, y yo creo que incluso no llegó ni a cumplirlo, porque como bien indica el documento, ese señor era agente de realengo, era gente que tenía un cierto poder adquisitivo, una buena posición económica, y esto hizo que a veces, pues, con ese dinero llegase a comprar a determinadas personas del juzgado y de esa manera, bueno, pues ni siquiera llegase a cumplir los años que en principio le pusieron. Lo que estoy viendo, Fermín, y perdona que te interrumpa, al igual que en la masacre de Villisca y en todos estos crímenes que estás mencionando, la persona que porta el hacha realmente tiene que ser una persona muy hábil con ese arma.
Claro, la rapidez, lo que te dije en un principio. Es decir, si no, el otro puede reaccionar y lógicamente puede ir contra ti. Pero en este caso el hacha es lapidaria en el momento en que la utilizas con esa rapidez que hay que tener para cercenar precisamente la cabeza o para partirla en dos, como hemos descubierto anteriormente, ¿no? ¿Podemos entonces estar quizás delante de personas que trabajen con este arma a diario? No te he entendido la pregunta, perdón. Digo que si podemos estar quizás delante de personas que utilicen este arma a diario, pues quizás para su trabajo, no sé, poner un ejemplo, leñador. Sí, lógicamente en la época en que estamos hablando, bueno, pues el hombre, sobre todo de la zona de Orense, pues tenía que ir al campo a buscar leña para sus fuegos en la casa o incluso para hacer determinados carbón, por ejemplo, el carbón vegetal que se hacía tanto en esas fechas, o el cisco, el famoso picón para los braseros. Por lo tanto, el hacha formaba parte del atuendo de cualquier campesino, pues para cortarle a los olivos las zonas bajas, esos famosos chupones, que así se les llama, o para otro tipo de árboles, ¿no? Pero sobre todo el hacha ha formado parte siempre, sobre todo hasta los años 80, yo diría, estaba en todas las casas de cualquier pueblo español, te encontrabas el hacha perfectamente colgada de un clavo ahí, bueno, pues para cuando la necesitara a alguno de los miembros de la familia que se dedicasen a esos menesteres de ir al campo a buscar leña, a cortar tarama para hacer, bueno, de la leña de la encina, el cisco o el picón, te hablo así porque como soy extremeño, esos términos son los que se utilizan en Extremadura, ¿no? Cuando se hacen ese tipo de elementos como el cisco. Pero sí, sin duda alguna, el hacha está siempre muy cerca, ¿no? Y en los chozos de los campos donde la gente, a veces los pastores, se encontraban, pues también estaba no un hacha, sino varias hachas, unas más cortas, otras más alargadas, y era una de las armas que se tenía, amén de tener una escopeta, ¿no? Y bueno, al final, cuando a veces había problemas, pues este hacha se utilizaba para eso, para vengarse de una determinada persona por algo que había cometido contra él, ¿no? Hay un caso tremendo, también donde el hacha fue protagonista en un pueblo de Badajoz también, en Táliga, precisamente. Ahí el asesino, que era también, parece ser un perturbado, según te dice la crónica, es conocido como el crimen de Táliga. Además es un crimen que se llevó a cabo en los años 80, en el 84, 85, y además con el agravante de que un niño de 7 años estaba con un tío tomando café en un bar de este pequeño pueblo que tiene unos 600 habitantes. Este perturbado o loco hizo a toda la gente que estaban en el bar que saliesen una vez que se hizo con el niño, y les decía que se saliesen o mataría al niño. Lo cierto es que la gente, por miedo a que le pudiera hacer algo al chaval, pues ya que le había puesto una navaja en el cuello, pues se salieron fuera, y el asesino cerró la puerta del bar, y los vecinos que acudieron ante ese espectáculo que se estaba creando, comienzan que el niño empieza a gritar y a pedir auxilio, que me matan, y bueno, pues ni corto ni perezoso, este asesino le cortó la cabeza, no solamente ya con la navaja, que no fue capaz de cortarla completamente, sino que buscó el hacha del señor del bar que tenía en la casa hasta que la encontró, y le cortó la cabeza al chaval con el hacha, la tiró a la candela, para más Finri, se la enseñó a la gente a través de